Dicen que este anime les gusta mucho y bueno, sí, ya entendí por qué. ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! Pero viendo eso, este anime comienza en una academia real de magia, específicamente en la academia Ortigia. El prota es un estudiante llamado Alto, quien iba a repetir el año si es que no lograba invocar a ningún familiar para el día siguiente, por lo que se le cuenta eso resignado a su amiga Lilia, quien se encontró con él. Entonces, mientras estaba en la biblioteca viendo qué libro podía ayudarlo, ya que había intentado con varias invocaciones pero hasta ahora nada resultaba, se cae un libro en su cabeza y justo era uno de invocación, por lo que el prota lo intenta y por primera vez el círculo reaccionaba. Este termina invocando a una chica llamada Vermeil, quien al ser una sucubo trata de que el prota le dé, pero no fue así. Le dijo que podría cumplir lo que él quisiera y este le dice que hagan un pacto. Es así que el símbolo se manifiesta y él pasó a ser su amo, por lo que ella le explicó, bueno, luego de un poco de seducción, que el prota tiene un maná muy poderoso, por eso los demás seres no respondían a su llamado, ya que es tan fuerte que su maná sería un veneno para ellos. Esta también le dice que estuvo encerrada en ese libro por mucho tiempo y que por eso aceptó ser su familiar. Es un precio pequeño para ella, pero para ir a la escuela se puso un velo para que no puedan detectar que es una demonio y pasar como si fuera una humana, ya que en la academia hay muchas personas que odian a los demonios, por lo que es mejor hacer eso para evitar problemas. Por lo que al día siguiente el prota va con ella, esta le muestra las chichotas al maestro para que vea el contrato de familiar, por lo que en el salón los dos estaban bien pegaditos y nadie podía decir nada ya que era su familiar, aunque obviamente la amiga del prota estaba celosa. Oye, esa es mi princesa, búscate la tuya. Al final del día ella lo reta a un duelo. Si su amiga ganaba dejaría a su familiar en su casa, pero si el prota ganaba haría lo que él le pidiera, algo que hizo que Lilia se comience a mojar, ya que sí quería hacerlo con el prota. Entonces se da el duelo, la amiga del prota va con todo, pero el ataque no le afecta en nada a Vermeil. Es así que ella le gana, pero censuran cómo lo hace. Ahora lo que el prota le dice es que ambas sean amigas, algo que es difícil para la amiga del prota por los sentimientos que tiene, pero un trato es un trato. Ya luego de eso, en su casa el prota le dice que no cause tantos problemas a Vermeil, mientras que la demonia le responde que ella se ha vuelto un poco débil al estar sellada, y que si no fuera por el maná del prota capaz ni podría mantener su forma física. Así que le hace un ofertón, le dice que si le molestan los besos para sacar el maná también puede hacerlo de otras maneras suculentas. Al día siguiente el prota va con ella a la escuela y le dice que no haga nada para destacar. En ese momento un familiar de clase alta, un dragón, estaba corriendo justo directo a ellos y ella lo aparta como si nada. Lo primero que le dicen y lo primero que hace. Un rato después, en la ceremonia que daba el director, todos miraban los melones de la familiar del prota. A ver, esas tetas no dejan de mirarme. Obviamente era el centro de atención de la escuela. Cuando terminó ese día, un chico llamado Rex se le acerca y su subordinado, quien era el dueño del dragón que patearon esa mañana, el prota no quería tener problemas y los encierra en un hechizo de cristal, pero ese chico se libera fácilmente invocando a un dinosaurio y le dice al prota que para dejarlo en paz tiene que darle a su familiar, ya que podría hacer cosas con ella. Sí, todos ya sabemos a qué se refiere. El prota se resiste, por lo que esta se pone a la espalda de él y le devuelve el maná que le había entregado, por lo que el prota lanza su hechizo de nuevo y esta vez derrota al familiar ganando esa batalla. Ya en casa del prota le explica a Vermeil que quiere ser un mago reconocido y que hay clases para esos magos. Estas son los aprendices de mago, bronce square, silver square, gold square, pero solo unos pocos de esta última clasificación se le da el título de platinum square, quienes hacen contribuciones grandiosas a la magia. Entonces ella le dice que va a cumplir su sueño y como necesitaba recargar maná, pues le da. Sí, literalmente, solo que no lo muestran en las escenas. Al día siguiente se encuentran con su amigo Mark, quien es un cero a la izquierda, pero igual te lo presento. En ese momento el director los llama para ponerles una prueba, ya que necesitaba seleccionar al representante de la clase del prota, por lo que les dice que tiene que ir a recoger una flor de hada. El que la trajera sería el representante. Entonces se adentran al bosque solo para encontrar que esa flor estaba custodiada por un monstruo. Es así que Lilia intenta con una poción que la haría invisible, y bueno, se tiene que desvestir para poder ser completamente invisible, mientras que el prota pues hace él
con Vermeil para darle maná y puedan derrotar al monstruo. Como Lilia fue descubierta por el olfato del monstruo, el prota lo atacó y le dijo a ella que vaya por la flor, aunque la familiar del prota lo deja inconsciente rápidamente y su amiga logra tomar la flor. Esta se lo entrega al prota ya que reconoció que este había vencido, pero en ese momento su poción se agotó y la vio sin nada, por lo que ella se avergüenza, suelta la flor y esta termina cerca de la sirvienta de Marx llamada Cheryl, así que ella fue nombrada como la representante. Días después, mientras el prota ingresaba a la escuela, le compró un dulce a su familiar y ahí recién se dio cuenta de cómo ella había pasado encerrada muchos años, por lo que no sabe cómo es el presente, así que quiere saber más cosas sobre ella. Pero en ese instante aparecen volando los jinetes dragón, que es un club de la academia, y comenzaron a hablar que la líder de estos, llamada Chris, ya era una Gold Square y solo hay pocos en la academia. El consejo estudiantil tienen todos esos rangos. Un rato después la amiga del prota se estaba cambiando y comienza a hablar que no confiaba en la familiar del prota, ya que piensa que algo oculta y quiere investigarla. Instantes después de eso, el prota les dice a su familiar que no destaquen de nuevo, ya que quiere una vida tranquila en esa escuela, pero caminando se encuentran con todo el consejo estudiantil y felizmente solo los miraron cómo pasaban, no hicieron nada. Y en la noche, en su baño, el prota estaba pensando que estos eran geniales, pero sin saber que su familiar también estaba detrás de él. Entonces esta le dice que ella puede cumplir sus sueños y que la use como guste. ¡Puta, qué ofertón! Esa noche se ve como Chris estaba apaleando a Rex por haber perdido contra el prota, e incluso al manchar las botas de ella con su sangre le dijo que las lamiera y de esa manera lo dejaría quedarse, aunque este se rehúsa y renuncia a los jinetes. Entonces ella lo patea y ahora quiere conocer al prota para saber cómo es, mientras que el amigo de Rex va a contarle al prota qué es lo que le había pasado a este, por lo que el prota y su amiga lo visitan. Él les dice que no es su culpa que lo hayan apaleado, pero el prota se sentía algo enojado, por lo que va a buscar a los jinetes y desafía en un duelo a Chris. Ella invoca a su dragón mientras que el prota besa a su familiar frente a todos que estaban viendo el duelo, recibe el maná amplificado, entonces comienza el duelo. La chica comenzaba a lanzar bolas de fuego, por lo que Vermeil recibía el impacto para proteger al prota, mientras que este lanzaba su hechizo, pero no le hacía daño a su oponente. El prota estaba siendo acorralado, así que ella comienza a burlarse de él. Entonces este, molesto, en un último ataque lanza todo su maná en un cristal. Obviamente la chica lo destruye, pero eso solo fue una distracción para subir encima de ella y la arrincona, poniendo uno de sus cristales en su cuello, logrando así ganar el duelo. Entonces las chicas se comenzaron a acercar al prota, bueno, ya era popular, mientras que su amiga quería liquidarlas a todas, porque ya saben, los celos. En ese momento llega el profesor Obsidian, quien regaña un poco al prota diciéndole que evalúe un poco mejor la situación antes de tener un duelo. Por el lado de Chris, ella se disculpa con el chico que golpeó y parece que se hacen más cercanos. Mientras ese día en la noche, Vermeil ataca al prota besándolo, aunque este llorón dijo que solo puede besar cuando estás enamorado de alguien, y esta le responde que lo ama mucho y procede a lo demás. ¡Sexo! Al día siguiente ella estaba radiando de felicidad, aunque el prota se queda con esa espina y se lo pregunta a su profesor si los demonios se pueden enamorar de un humano. Él le responde que ellos solo tienen el interés en su maná. Entonces el prota estaba intranquilo y se lo pregunta a Vermeil directamente. Esta lo abraza y le dice que no se preocupe y le da un beso, pero sin drenar su maná. Le dice que él podría besarla de vez en cuando, pero este obvia eso y le responde que no puede. Tráiganle una falda a la niña. Al día siguiente se ve como el profesor hacía cosas turbias con sus alumnas. Eso no, sino que a una la dejó medio congelada y en coma, mientras que el consejo se enteran de las víctimas que habían y que esa alumna ya era la cuarta a la que le pasaba eso. Entonces quedan en que uno de ellos lo investigará. Por el lado del prota, este tenía que rellenar un informe de su familiar, una tarea que habían dejado en la escuela, y para eso tenía que medirla, por lo que ya sabes qué tipo de escenas se dieron, solo que no las puedo poner aquí porque YouTube se pone nena. Al mismo tiempo, su amiga se infiltró en su cuarto para averiguar sobre el familiar del prota, pero justo cuando entra en modo invisible, ella oculta sus facciones de demonio para que el prota mida su cabeza. Lo bueno es que no vio nada raro al final, solo que cuando el prota quiso sacar un libro y ella estaba invisible enfrente de él, este casi le toca un melón y ella se pone con una cara de éxtasis. Unos días después se ve como el prota y su familiar estaban comprando por ahí y ella quería dulces, por lo que hace su berrinche. Luego de que el prota accede
a comprarle le mete tremendo beso con lengua. Sí, hay escenas medio innecesarias, pero así es el anime. Un rato después llega un chico que le dice que los ayude. Lo que pasa es que Rex le estaba dando una paliza a Chris. Parecía como si estuviera poseído por algo, le daba un montón de golpes hasta que llega el prota y al verla tirada ya iba a enfrentarse con él, pero aparece la presidenta del consejo quien lo derrota muy fácilmente, mientras que Vermeil sentía que algo raro pasaba. Al día siguiente, mientras el prota estaba ocupado viendo lo de su examen, ella le dice que saldrá un rato, por lo que al caminar por la escuela se encuentra con el profesor Obsidian. Ella le dice que ya sabe que él es el que está causando todo ese alboroto, simplemente le dice que se aleje del prota porque si no lo destruiría. Obviamente el profesor sintió como se le cerraba por el miedo, pero aún así este se acerca sin que ella se dé cuenta y le clava algo en el cuello. El prota en ese momento siente que algo le pasaba a su familiar, ya que su emblema comienza a brillar. Todos los de la escuela se dieron cuenta que algo estaba pasando, por lo que el prota sale corriendo. La presidenta del consejo también hace lo mismo, pero esta última se encuentra con un ente que no la dejaba pasar. Por el lado de Vermeil, ella ya se había convertido en todo un demonio, mientras que el prota llega junto con su amiga viendo al profesor. El prota cojudo comienza a preguntarle qué es lo que pasaba, pero si tuviera un poco de cerebro no miras la cadena en el cuello de tu familiar, y con la actitud de loco que tiene el profesor, como que eso ya te sirve para saber cómo está la situación, ¿no? Pero hay pendejos en el anime, solo que el prota a veces ya se pasa también. En fin, el profesor termina diciendo que él estaba investigando y que su líquido hace que los demonios pierdan el control de su poder. Le dice que él fue el causante de todo lo que había pasado en la escuela, entonces el prota se pone medio loco y eso ocasiona que la cadena que tenía el profesor se rompa y Vermeil trate de matar al profesor, pero el tonto del prota se pone en medio. Es el enemigo y te sacrificas. ¿En serio estás bien? Pendejo, bien pendejo. El prota termina atravesado por ella, sí, literalmente. Entonces esta comienza a recobrar un poco la conciencia. Cuando se da cuenta de lo que hizo, se pone aún más feroz, pero el prota, con un agujero en todo el pecho, salta a ella, le dice que no lo haga, que la quiere y que él es su amo. No seas tarado, si estás muriendo nadie se puede mover luego de tener un agujero en el pecho. Se pasaron de vergas, ya debería estar muerto al instante, pero en fin, es ficción, así que no me altero. Ella regresa a la normalidad, le da su chapetex y restaura su cuerpo salvándole la vida. Entonces el profesor, todo loco, se inyectó lo mismo, volviéndose en un demonio todo feo y asqueroso. Pero no era rival para ella, ya que le rompe todo un brazo de un golpe. Entonces, como cobarde, quería escapar, pero ahí estaba Chris, quien lo detiene en el aire, y Vermeil lo remata. Aunque no lo mata, lo deja inconsciente nada más. El prota despierta y luego de un rato ellos dos hablan. Esta se disculpa y le confiesa que estaba muerto, no había manera de salvarlo, por eso unió el maná de ella y él, dándole su corazón. Es decir, dentro del prota estaba el corazón de Vermeil, por lo que si esta muere, él también lo hará, y al revés eso también aplica. Un rato después el profesor fue arrestado y todo regresaba a la normalidad, salvo la relación del prota con su familiar. Ella dejó de hablarle un poco y solo lo besaba para darle maná, ya que cada cierto tiempo el corazón que tenía lo necesitaba, pero en cierto momento el prota le encara diciéndole que no debe alejarse de él, aunque ella estaba algo reacia, no quería causarle problemas. Entonces el prota la besa sin robarle nada de maná y le dice que la necesita siempre a su lado. Ella recuerda lo que dijo el prota de solo besar a la persona que amas, aunque este se avergüenza y se va en ese momento, y ella se queda todo roja cuando se acuerda de eso. Por fin al menos el prota ahora actuó de manera asertiva. Unos días después las chicas se quejaban por lo que le pasó al profesor. Pinches locas, ese era un loco y aún así lo adulan. En fin, los chicos también le preguntaban al prota por qué ya no traía a su familiar. Este les dice que ella se sentía algo mal, por eso lo dejaba en casa. La verdad es que esta se había ido a caminar sola. Ahí se encuentra con Lilia, quien le dijo que no le importaba que ella fuera un demonio, que no tiene que preocuparse por eso, solo debe importar si ella es buena o mala, que confíe un poco más en el prota, por lo que aunque sean enemigas, en el amor le ayuda a que se sienta un poco mejor. Ya cuando el prota regresa a casa, ella, como toda una chiquilla de 15 años, toda avergonzada, le dice al prota que lo siente por hacerle daño y que siempre quiere estar con él, algo que hizo que este se ponga feliz diciéndole que hará lo que sea por ella. Entonces esta lo besa, pero no ese beso lujurioso, sino uno tierno, lleno de amor, o al menos eso es lo que parece. No todo tiene que ser ¡sexo!
por lo que la mañana siguiente ella se pone un uniforme para ir a la escuela, pero como vemos el uniforme es muy corto para su personalidad. Un rato después se ve como los que habían dado las órdenes al profesor eran unos Platinum Square llamados Heliodor e Ilote. Este último era el que había interferido para que la presidenta del consejo no llegue al incidente con el profesor esa vez que él atacó. Estos eran unos locos que estaban masacrando a algunos monjes. Bueno, parecen monjes por la pelada que tienen. Rato más tarde el prota se acuerda que venían los exámenes para poder ser bronce, así que sabe que tiene que estudiar mucho más, pero en ese momento ingresan los del consejo estudiantil ya que quieren poner al prota bajo custodia. Cuando lo tienen en la sala se disculpan con él por lo que le pasó y le comentan que el profesor escapó de prisión. Aparte le piden al prota que le dé toda la información que pueda sobre lo que pasó esa vez. En cierto momento le preguntan si es que él está ocultando algo. El prota iba a mentir, pero Vermeil le dice que no lo haga. Entonces este cuenta todo, que ella es un demonio y lo que pasó en la batalla. Aparte le dice que si quieren pueden expulsarlo, pero que no aceptará que le hagan algo a ella. Si es que eso sucediera se opondría con todo lo que tiene, aunque la presidenta dice que ese no es problema ya que no interferirá con él, más bien le propone que sea parte del consejo estudiantil. Luego de que el consejo le da esa proposición, Esta propuesta indecente. el prota se los cuenta a sus compañeros y termina aceptando. Ellos lo felicitan ya que obvio no les dice la verdad que su familiar es un demonio, sino que los reclutaron por talento. Ya estando en casa, este se disculpa con ella ya que su identidad fue expuesta, pero Vermeil le comenta que no se preocupe, igualmente él estaba en peligro cuando la presidenta preguntó qué es lo que escondía, ya que si hubiera mentido la presidenta hubiera atacado. Es así que el prota decide volverse más fuerte y para eso ella le tiene que dar al prota, ya sabes, requisito indispensable. Al día siguiente el prota va como estaba planeado al consejo, pero cuando ingresa ve a las chicas pues cambiándose. Casualidades del anime, pero en fin, eso no es parte de la trama. La presidenta explica la razón por la que los hizo ir, y es para decirles que el residuo de un golem con el que peleó cuando sucedió el incidente en la escuela no pudo ser analizado ni por los Gold Square. Eso quiere decir que es muy posible que el enemigo sea un Platinum Square. Por otro lado se ve a Ilote que ingresaba a una de las guaridas que tenían. Ahí se encontraba Kohakumiya, otro Platinum Square. Se ve que ahí estaban experimentando con demonios. Ella le pregunta por qué se tardó tanto, a lo que este responde que fue porque se demoró matando al más hábil lanzador de magia divina, quien también era otro Platinum Square, aunque luego de un rato se va para ir a cazar al prota y su familiar. Por el lado de este último tuvo un sueño donde se aparecía una mujer que le decía que tenía dos posibles caminos para él, uno de justicia donde ayudará al mundo y otro egoísta lleno de destrucción que solo beneficiaría a ella. Depende del prota elegir un camino. En ese instante se despierta, comienza a repasar para su examen que venía, aunque en ese momento se despierta Vermeil y pues comienza a darle sí, literalmente, solo que no puedo poner las escenas aquí. Al día siguiente se daba el examen de bronce. El prota llega con sus compañeros. Era un examen de varias escuelas. Cuando ingresaron a la primera parte, su supervisor era el coronel Paranak del cuerpo de magos real, quien les dijo que tenían que suministrar maná a una entidad que estaba dentro de la bola de cristal. Los estudiantes comenzaron a drenar el maná dentro del cristal, pero no muchos podían hacer crecer el fuego que estaba en el interior, hasta que fue el turno de la amiga del prota. Ella sabía que debía concentrarse en verter el maná dentro del fuego, no en el cristal, por lo que tuvo bastante éxito en hacerlo. Entonces los amigos del prota en sus diferentes turnos lograron pasar. Cuando fue el turno de él, este se dio cuenta que los diferentes circuitos mágicos que estaban en la esfera, y dependiendo de dónde te ubiques, el maná fluiría más fuerte o más débil. El prota escoge el lugar más débil por el cual drenar el maná y comienza a hacerlo, resultándole fácil, saliendo una llama plateada. Entonces su familiar le dice que no se contenga, que asuste a todos. Es así que da todo lo que tiene, pero el cristal no aguanta y se rompe. Obviamente el prota se asusta pensando que no aprobaría el examen, pero no fue así. El coronel le dijo que sí aprobaba, y este profesor pensaba en su mente que a un Gold Square le sería imposible romper el cristal y un Platinum Square lo encontraría demasiado difícil, o sea que el prota se garcharía a un Platinum Square si tiene bastante entrenamiento. Así que ahora le tocaba el examen escrito, pero antes como siempre estaba matando el tiempo con sus amigos. Luego se dio un par de besuqueos con su familiar y recién fue para el examen, mientras que se ve como uno de los participantes era asesinado por Ilote, quien lo suplantó
todo usando su nombre. Cuando empieza el examen, obviamente ese Platinum Square se sienta al lado del prota, aunque este se comienza a dormir en pleno examen, mientras que el prota avanzaba todo lo que podía. Cuando el Platinum Square se despierta, resuelve el examen muy rápido, y en ese instante aparece alguien en el salón para informar que un estudiante estaba muerto. Cuando se dieron cuenta, el Platinum atacó, invocó un golem y le dijo al prota que es su enemigo. En ese momento un teniente lo quería poner bajo arresto, pero Ilote le desmiembra un brazo. Aunque llega el coronel para salvarlo, también Vermeil, pero los ataques que le lanzan ellos no hacen ningún efecto. Es más, este los había ultrajado a todos, pero como tenía cautiva a Vermeil, el prota se pone putón diciéndole que no se lleve a su elfa. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Parece que le sale el ultra instinto y comienza a atacar al enemigo. Logra rescatar a su waifu hasta que el enemigo se cansó y saca otro golem tipo caballero, dejándolo paralizado al prota. Le dice que su objetivo es destruir el mundo y para eso necesita a su waifu. Entonces esta se pone en modo vergas con su verdadera forma, pero Ilote la pone en modo suspendido. El prota se sigue parando porque le gustaron los putazos, y cuando ya lo iban a liquidar, el libro donde estuvo encerrado Vermeil comienza a brillar. De ahí sale una chica que dice ser la maga de los inicios. Le comenta al prota que fue ella quien selló a su waifu en ese libro, y le dice que fue la misma Vermeil quien pidió ser sellada. Entonces, para despertarla, ella le dice que tiene que entrar a sus recuerdos y liberarla, mientras que el enemigo obvio no se iba a quedar mirando, como diciendo: sí, claro, ustedes vayan y yo aquí los espero. No, este tiró su ataque, pero el prota ya se introdujo de Vermeil, viendo los recuerdos de hace 550 años, cuando ella aún era una niña. Ella estaba feliz con su familia, quien eran unos niños pobres con una hermana mayor y una monja que los cuidaba. Obviamente esta sabía que Vermeil era un demonio, pero aún con la creencia que los demonios son malos, ella, siendo una sirvienta de Dios, no la lastimó, ya que la consideraba como su familia. Escondía los cuernos de ella bajo unos listones, hasta que cierto día unos niños del barrio descubrieron sus cuernos y comenzaron a lanzarle piedras. Entonces llega la hermana mayor y los ahuyenta. Cuando se da cuenta que ella tenía un cuerno, no dudó en abrazarla y decirle que no llore, que ya estaba bien. Entonces ahí fue cuando comenzó la desgracia. Los aldeanos estaban fuera de la iglesia exigiendo que entreguen a Vermeil, ya que una plaga había azotado ese lugar, y como sabemos, ese tipo de gente no escuchaban razones. La monja quería hablar, pero no le hicieron caso, así que una de ellas le dijo a Vermeil que escape, que no se preocupe por ellos, que lamentaba no poder cuidarla más tiempo. Entonces esta sale corriendo. Al ver que los aldeanos no la encontraban e iban a ir de regreso a la iglesia para torturarlos, ella regresa solo para encontrarlos colgados, incluso a los niños. Entonces entra en su fase de locura, desatando todo su poder y dejando todo erradicado en esa zona. Luego de 200 años ella fue sellada, y la maga le dice al prota que el poder que Vermeil tiene es el más fuerte incluso entre los demonios. Entonces el prota baja a ese escenario e interactúa con ella abrazándola, diciéndole que ya todo pasó. Se ve que su figura crece y comienza a llorar. El prota le dice que no le importa si el mundo entero se pone en su contra, que él quiere estar con ella para siempre, rompiendo las cadenas que la mantenían inconsciente, y en la realidad ellos se estaban besando, y le dijo que la amaba. Lo logró. Luego de todo ese momento emotivo, el Platinum Square le dice: sí, todo bien, pero igual valieron verga. Entonces invoca un golem más poderoso que lo ves y te asustas. Entonces, para combatirlo, el prota y su familiar hacen una danza que la verdad está de más, pero sincronizan su maná. El prota lanza el mismo hechizo de siempre, logrando derrotar al golem. El enemigo se molesta y comenzó a sacar más poder. Ya les iba a partir todo, pero aparece su compañera y le dice que ya fue suficiente, que tienen que irse, salvados por la campana. El enemigo igualmente les dice que regresará a su debido tiempo para terminar esa batalla y se retira. Cuando pasaron el peligro, aparece la maga que selló a Vermeil. Se notaba que entre las dos se tenían bastante cariño. Ella le dice al prota que cuide de su amiga, así que este promete volverse más fuerte lo suficiente para protegerla, no importa quién esté en contra. Es así que esa maga desaparece sin antes reconstruir toda la escuela que fue destruida, para nunca más volver
acceder a verla. Unos días después el prota comienza a entrenar con los del consejo estudiantil, ya que les había pedido el favor que lo entrenen, aunque como es normal estaba siendo apaleado. Luego de su entrenamiento, ellas le preguntan por qué quiere ser más fuerte y él responde lo mismo, algo que hace que una de ellas se sonroje porque le gustaba lo romántico. Ya esa noche en su casa el prota estaba durmiendo con su familiar como siempre y pasan cosas que no puedo mostrarte, pero lo que sí te puedo decir es que ella le agradece por decir que la ama, que se siente bien al saber que alguien la aprecia y los sentimientos de ambos son correspondidos. Ya en las últimas escenas del anime se ve como el prota llega a una reunión del consejo estudiantil donde estaban discutiendo que deben cazar a los responsables de los que ocasionaron todos esos problemas. Obviamente el prota estaba de acuerdo y se ve como él y sus amigos pasaron el examen de bronce. Esperemos que en algún momento saquen una segunda temporada. 超えてゆくのさ残酷な世界を